Estas son las noticias de Venezuela. Ocupémonos de Alex Saab, el empresario colombiano, la mano derecha, el hombre clave en las finanzas de Maduro a título personal y del país, del régimen. Su detención el viernes en Cabo Verde, África, pues ha representado un dolor de cabeza terrible para el régimen, y él todavía sigue en Cabo Verde, según leo en la primera página del diario El Universal en Caracas en el día de hoy. El fiscal de Cabo Verde dice comienza un proceso de extradición para Saab. El país que solicitó la medida ahora tiene 18 días para formalizar. El procurador general de Cabo Verde, José Landim, afirmó que las autoridades tenían la obligación de detener al empresario Alex Saab. Ahora hay un proceso de extradición, dice Landim, quien agregó que había un mandato internacional con notificación roja en Interpol y fue arrestado, como podría suceder en cualquier país. Landim dijo que después de este arresto, el empresario estará presente ante el juez para la validación de la detención y siguientes pasos, porque después de esto habrá un proceso de extradición. Según el vocero, el país que solicitó la publicación en lista roja ahora tendrá que solicitar la extradición y comienza un nuevo proceso. Por ahora, solo hay una detención por extradición. A ver, con relación al caso de Saab, tenemos que en varias publicaciones ya se ha dicho, no va a ocurrir con él lo que ocurrió con el pollo Carvajal en Aruba, ¿recuerdan? Julio Borges, quien actúa como ministro de Exteriores del gobierno interino, dice la justicia siempre llega. Mencionó que con la detención de Saab se le acaba a Maduro su operador económico, político y personal más importante. Esperamos que esta captura se convierta en un mensaje muy claro para que se sepa que la justicia siempre llega. Es imposible pensar que se puede destruir un país y salir impune. De hecho, el nerviosismo del régimen de Maduro fue tal que de inmediato salieron comunicados. Arriaza habló de inmediato y lo calificó como un funcionario venezolano. Carlos Vecchio, el embajador del gobierno interino ante la Casa Blanca, en su cuenta de Twitter comentó: Jorge Arriaza, gracias por ayudarnos a demostrar la vinculación del señor Saab con su régimen y con Maduro. Es la prueba que los vincula a ustedes con la droga, el lavado de dinero y la corrupción. Es la evidencia más clara de cómo actúa el crimen organizado. Asimismo mencionó que eso demuestra que estuvieron detrás de la operación Alacrán, compraron a Parra y compañía para asaltar el Parlamento. Ustedes son una mafia no madura, sino podrida y descompuesta. Jamás desde el poder se ha visto la descomposición ética y moral que hoy ustedes representan. Y se refirió a la nacionalidad que le otorgó la dictadura a Saab. Esa nacionalidad chimba Saab humilla a la venezolanidad, humilla a Bolívar, humilla a nuestro gentilicio. El pueblo de Venezuela rechaza delincuentes y narcotraficantes. Darle nacionalidad a alguien para protegerlo de sus delitos es el peor acto de traición. Y el punto está en que Estados Unidos es el que está bregando y procurando la extradición de Saab hacia territorio norteamericano. Evidentemente ha sido un golpe muy, muy fuerte para la dictadura. En otras informaciones tenemos que el Parlamento venezolano no reconoce al nuevo Consejo Electoral. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que no reconocerán el nuevo Consejo Nacional Electoral nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia, brazo judicial de la dictadura.
Nuestra posición es muy clara. Desconocemos cualquier falso CNN nombrado por un brazo judicial de la dictadura que no tiene competencia para tal fin. Y regreso a la primera página del diario El Universal, que, como saben, es un diario oficialista. Y aquí en la primera página leo, el presidente Maduro, aquí le llaman presidente, dijo que llegó la hora de renovar al Parlamento de mayoría opositora con los comicios previstos para este año, aún sin fecha después de que el Tribunal Supremo de Justicia designara nuevas autoridades en Venezuela. Quieren una Asamblea Nacional nueva que permita hacer grandes cambios en el país. Esa es la posición que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Y siguiendo en el escenario político hay algo que nos llama la atención. Continúan las personas saliendo de los militantes y dirigentes saliendo del Partido Voluntad Popular. Ahora le toca la polémica Gaby Arellano. Sigo firme en la lucha hasta derrocar la narcodictadura que hoy nos oprime. Me llama la atención lo siguiente: los partidos son necesarios para la democracia, pero para luchar contra el narcotráfico, principal financista de Maduro y sus aliados, he decidido seguir el consejo de una hermana colombiana que el exilio me regaló, quien me dijo que primero está la patria, los principios y luego el partido. No habla abiertamente de por qué está renunciando a Voluntad Popular. Dice: la forma en que se dirige actualmente VP es contraria a su visión, valores y principios. Por ende, espera que los miembros honestos de la Casa Naranja tomen el liderato de la organización y rescaten las banderas que llevaron a su fundación. Venezuela no vive una crisis política sino una guerra desigual de carteles y mafias. Por ende, aseguró a la ciudadanía que no participaría en fraudes electorales ni acuerdos trasnochados. Curioso que no ha habido ninguna voz de Voluntad Popular que aclare este caso o el del diputado Rosmith Mantilla. Ya veremos. El reloj indica en este momento las 7:16 de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. Noticias de Latinoamérica. Comencemos por la Argentina. Según la revista Time, Argentina está entre los países que mejor responden a la pandemia del coronavirus. La publicación estadounidense la eligió entre las 11 naciones que, por diferentes razones, actuaron de manera más eficaz y responsable ante la crisis desatada por el brote mundial de COVID-19. Naciones Unidas pone el foco en la compra de alimentos y medicamentos para evitar nuevas irregularidades. Esto también en la Argentina. Allí instrumentarán un observatorio de precios de remedios comparables para hacer un seguimiento de las adquisiciones del Estado. También colaboran con el Ministerio de Desarrollo Social y con Obras Públicas en la compra de insumos sanitarios. Denuncian muertes de trabajadores de la salud por coronavirus en Nicaragua, pero Daniel Ortega no las reconoce. En medio de la crisis sanitaria provocada por el incremento de casos de coronavirus en Nicaragua, los gremios médicos independientes rechazan el despido de trabajadores de la salud por considerarlos arbitrarios. La Asociación Médica Nicaragüense denuncia el fallecimiento de decenas de miembros del personal sanitario con síntomas asociados a COVID-19, mientras el gobierno del presidente Daniel Ortega no reconoce ninguna de estas muertes y tampoco contagios en el sector. Orden de arresto para los hijos del expresidente de Ecuador, Abdallah Bucaram. La Fiscalía pidió el arresto de Dalo Bucaram Puley, su esposa Gabriela Pazmiño y contra el hermano menor, Michel Bucaram. La justicia de Ecuador ordenó detenerlos en el marco de investigaciones por presunta corrupción en hospitales durante la pandemia, según documentos judiciales publicados este fin de semana. Y tengo acá, Chile roza los 7.000 casos diarios y anuncia un
próximo ajuste en el conteo de muertos. El coronavirus sigue sin dar tregua en Chile, donde ayer se informó 6.938 nuevos casos, el peor dato desde el inicio de la pandemia, y 222 muertes, lo que eleva el balance total a 174.293 infectados y 3.323 fallecidos. Bolivia tiene un nuevo récord diario. Bolivia registra en un día 913, cuando el país se replantea medidas de cuarentena. Los nuevos casos elevan a 17.842 los positivos en coronavirus, con 585 fallecidos, según el último reporte del Ministerio de Salud. Nueva jornada de protestas en Brasil caldea el ambiente durante la pandemia. Simpatizantes y detractores de Jair Bolsonaro protestaron por tercer día consecutivo en varias ciudades del país, en plena escalada de tensión entre los tres poderes y con la pandemia del coronavirus descontrolada. Esta nueva jornada de manifestaciones llega en un momento en el que Brasil es el segundo país con más muertes, 43.322, y contagios, 867.624, después de Estados Unidos, y con la mayoría de estados y municipios centrados en una arriesgada reapertura. Y el reloj indica en este momento 7:19 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a ocuparnos en el día de hoy de el caso de Alex Saab. Lo vamos a hacer desde dos perspectivas distintas. Por una parte, vamos a conversar con Juan Carlos Giraldo, quien es periodista colombiano desde Bogotá, para ver qué significa, quién es este colombiano y por qué la justicia colombiana está tras él. Y vamos también a conversar con Joseph Polisuk, quien está en la ciudad de... no debo decir dónde está porque está exilado. Pero Joseph Polisuk es del equipo, es fundador de Armando Info, que es el portal de investigación venezolano. Todos los periodistas de allí están exilados, y exilados precisamente por Alex Saab, quien les ha lanzado una cacería para perseguirles. Pues nadie conoce mejor el caso de Saab que estos periodistas, y ello lo vamos a abordar con Joseph Polisuk. Vamos a ir a Lima para conversar con Luis Benavente, director de Vox Populi Consultoría. Según The New York Times, el virus exhibe las debilidades de la historia de éxito de Perú. Una profunda desigualdad y corrupción frustraron las medidas que el país tomó al preparar la respuesta ante la pandemia. De Lima vamos a bajar hasta Santiago de Chile para conversar con José María del Pino por la polémica salida del ministro de Salud, Jaime Mañalich. La situación ha generado un terremoto político en el país que enfrenta su peor semana desde el inicio de la pandemia. Vamos a Washington para conversar con Rafael Matus Ruiz, corresponsal de La Nación allá en Washington, a propósito de la situación terrible planteada este fin de semana cuando la policía, dos policías blancos, matan, disparan y asesinan a un negro en Atlanta. En fin, esto pareciera que es la historia de nunca acabar. Y también vamos a ir a Caracas, a San Antonio de los Altos, para conversar con Andrés Caleca, quien fuera presidente del Consejo Nacional Electoral, a propósito de la nueva directiva designada por el TSJ, cuánta vigencia y validez y legalidad tiene esta nueva directiva, quiénes son los integrantes de ella y qué puede esperarse, qué viene ahora en el cuadro político venezolano. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, lunes 15 de junio del año 2020. Y el reloj indica que ya son las 7:23 de la mañana.
El editorial con César Miguel Rondón. A propósito de Alex Saab, leo esta información. ¿Qué sabe Saab? Es claro que Saab sabe muchos secretos de Maduro y de sus secuaces, y que el régimen es el más interesado en que guarde silencio. No solo sabe sobre fortunas personales edificadas en el saqueo al país, sino además de acuerdos con Irán, Turquía y Rusia, temas geoestratégicos para Estados Unidos. Y aún no se sabe la línea que va a usar su defensa en Estados Unidos. Su abogada es María de los Ángeles Domínguez Trujillo, curtida exfiscal federal auxiliar, nieta del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo, alias Chapita. Pero sus allegados, los de Saab, no descartan que pidan que sea deportado o expulsado a Colombia, su país de origen. Si bien acá se le sigue un proceso por lavado de activos, no tiene orden de captura y la circular roja que pidió la Fiscalía fue negada por el juez del caso. Lo único vigente es un proceso por extinción de dominio en el que esta semana se le incautaron 8 propiedades valoradas en $9.700.000, incluida la mansión de Barranquilla, con 2 canchas de tenis que construyó tras demoler 5 casonas en el exclusivo barrio El Golf. Lo cierto es que Washington, dice esta nota, va ganando el pulso para llevarse a Saab. Veremos. Lo cierto es que después de la experiencia de el Pollo Carvajal, Estados Unidos no querrá que se le vuelva a escapar una pieza tan importante para la dictadura. Y más que Estados Unidos, los venezolanos de bien. No quisiéramos que eso ocurriese. La captura de Saab, ¿qué puede implicar para el régimen? No lo sabemos. Más de uno ha dicho, una vez más, este es el comienzo del fin. No vayamos tan lejos ni especulemos por ese territorio. Pero Nicolás Maduro está muy, muy nervioso por lo que ha ocurrido. Por algo será.